Este movimiento inmediatamente reclama el espacio central y abre diagonales para la dama y el alfil del rey, preparando el escenario para un juego dinámico y varios sistemas de apertura populares. Este movimiento inicia la defensa francesa. Una apertura sólida donde las negras pretenden crear una cadena de peones robusta y disputar el centro con una estructura de peones flexible. Este movimiento establece un centro de peones clásico, desafiando directamente el espacio de las negras y preparando el escenario para la defensa francesa, donde las blancas normalmente apuntan a una mayoría de peones en el flanco de dama mientras las negras buscan contrajuego en el flanco de rey. Este movimiento inicia la defensa francesa, una apertura sólida y estratégica donde las negras inmediatamente desafían al peón central de las blancas y apuntan a un juego posicional cerrado con contrajuego en el flanco de dama. Este movimiento, CC3, es un pilar central de muchas líneas principales del juego después de 1. E4, E6, 2, D4, D5. Desarrollando una pieza para controlar las casillas D5 y E4 mientras mantiene la flexibilidad de la estructura de peones de las blancas. Este movimiento, CF6, desarrolla un caballo hasta una casilla central, atacando el peón E4 de las blancas y preparándose para enrocar, estableciendo firmemente la presencia de las negras en esta variación de la defensa francesa. Este movimiento lleva al alfil a una casilla activa, apoyando el avance del peón central y preparándose para enrocar el flanco de rey. Un plan común en la defensa francesa para lograr un desarrollo rápido y seguridad del rey. Esto captura el peón, abre la columna D para la dama y el alfil de las blancas y simplifica la estructura central de peones para las negras. Esta recaptura en E4 es típica de la defensa francesa, estableciendo el control del peón central y preparándose para desarrollar el caballo del flanco de rey hasta su casilla más activa. Desarrollar el caballo hasta D7 apoya el avance del peón C y prepara el enroque en el flanco de rey, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad para posibles operaciones en el flanco de dama. Este movimiento obliga a las negras a recuperar con su caballo, alterando su estructura de peones y potencialmente abriendo líneas para las piezas blancas. La recaptura en F6 con el caballo es un desarrollo estándar, que refuerza el control central y prepara el enroque evitando al mismo tiempo una estructura de peones duplicados. Esta maniobra del caballo desarrolla otra pieza, prepara el enroque y apoya a los peones centrales mientras apunta potencialmente hacia casillas, como E5 o C5. Desarrollar el alfil hasta E7 apoya la estructura de peones central y prepara para enrocar el flanco de rey, una maniobra defensiva estándar en esta variación de la defensa francesa. Este movimiento lleva a la dama a una casilla más activa, preparándose para enrocarse en el flanco de dama y potencialmente apoyar una tormenta de peones en el flanco de rey o una expansión central. Enrocar en el flanco de rey es un movimiento natural y seguro, que asegura el rey y activa una torre mientras se prepara para posibles avances de peón en el centro. Desarrollar el alfil en G5 fija el caballo en F6, presionando indirectamente al alfil negro en E7 y preparando posibles futuras ideas de ataque en el flanco de rey. Este movimiento es una maniobra defensiva común en la variante de cambio de la defensa francesa, que obliga al alfil blanco a retirarse o ser cambiado, aclarando así la estructura de peones. Este movimiento, 10, AX F6,
Cambia el alfil de las blancas por el caballo de las negras, alterando la estructura de peones de las negras al crear peones F duplicados y abriendo la columna G, lo que puede generar ventajas posicionales para las blancas en el medio juego. Esta recaptura abre la columna F para la torre de las negras y permite a la dama desafiar potencialmente a la dama de las blancas, al tiempo que solidifica la estructura de peones. La dama se reposiciona en una casilla más activa, mirando al flanco de rey y potencialmente apoyando un empujón de peón o una salida de piezas. Este movimiento prepara el fianchetto del alfil de casillas oscuras, reforzando el control de la diagonal larga y creando una estructura defensiva más activa para el rey. Este empujón de peón inicia una tormenta de peones en el flanco de rey, con el objetivo de crear debilidades en la estructura de peones de las negras y potencialmente abrir líneas para las piezas de las blancas hacia el rey negro. Este movimiento, E5, inicia una ruptura de peón en el centro para abrir líneas para las piezas negras y desafiarla presencia del peón central de las blancas, lo que potencialmente conduce a un juego más dinámico. Esta captura abre la columna D y desafía la mayoría central de peones de las negras, lo que obliga a tomar una decisión sobre la estructura de peones y la actividad de las piezas. Este movimiento tiene como objetivo desafiar la mayoría del peón central de las blancas y activar el alfil de las negras en la diagonal activa, forzando una decisión con respecto al peón de E5. Este movimiento reposiciona a la dama en una casilla más activa, observando los peones debilitados del flanco de rey y potencialmente preparando ataques a lo largo de las casillas claras. Este movimiento simplifica la posición y elimina el alfil activo de las blancas, pero también permite a las blancas recapturar con el peón C, abriendo potencialmente la columna C y creando un puesto de avanzada en D4 para el caballo de las blancas. El enroque en el flanco de dama inicia un ataque directo en el flanco de rey, con el objetivo de explotar la estructura de peones debilitada después de los movimientos de las negras y crear juego contra el rey negro expuesto. La jugada 15. A7 reposiciona al alfil en una diagonal más activa, preparándose para defender el flanco de rey y potencialmente apoyar un avance de peón por el flanco de dama más adelante. Este movimiento abre la columna D para la torre y se prepara para ejercer presión sobre el flanco de dama de las negras, con el objetivo de explotar la estructura de peones debilitada después del avance inicial de las negras en E5. Este movimiento tiene como objetivo centralizar la dama y conectar las torres, preparándose para una posible actividad en la columna D o apoyando el avance del peón en el flanco de rey. Las blancas centralizan la dama para prepararse para un ataque al flanco de rey de las negras y potencialmente ejercer presión sobre la columna C. Este movimiento inicia el plan de las blancas para explotar la columna D abierta, con el objetivo de presionar los peones del flanco de dama de las negras y potencialmente crear un peón pasado. El movimiento THD1 centraliza la torre en la columna D semiabierta, con el objetivo de presionar la estructura de peones de las negras y potencialmente explotar cualquier debilidad en el flanco de dama después del intercambio de peones en D5. Este movimiento tiene como objetivo simplificar la posición y potencialmente obtener una ventaja al eliminar la torre activa de las blancas en D3, disputando así la columna D abierta. La recuperación de la torre en D3 es crucial para centralizar la torre del rey,
Defender el peón D y prepararse para disputar la columna D, con el objetivo de mejorar la actividad de las piezas y presionar la posición de las negras. La torre ahora se vuelve activa en la columna E abierta, preparándose para desafiar el control central de las blancas y potencialmente apoyar un avance del peón E5 más adelante. Este movimiento tiene como objetivo asegurar el peón de D4 y prepararse para posibles avances de peón en el flanco de dama, creando una estructura de peones más sólida para las blancas. Este movimiento solidifica la estructura de peones de las negras en el flanco de dama, preparándose para desafiar el control de las blancas sobre la columna D y potencialmente expandir el flanco de dama con movimientos como B5. Este movimiento prepara para activar la torre en la columna E, con el objetivo de desafiar el control de las negras y potencialmente explotar las debilidades en su estructura de peones. Este avance de peón tiene como objetivo desafiar la dama centralizada de las blancas y potencialmente abrir líneas para las piezas de las negras. El movimiento del rey a RC2 es una maniobra defensiva que libera la columna D y se prepara para apoyar el avance del peón C4 en el futuro, con el objetivo de restringir el espacio del flanco de dama de las negras. Este movimiento comienza a establecer una cadena de peones en el flanco de dama, con el objetivo de apoyar el avance del peón B y ganar espacio, mientras se prepara para conectar las torres. Este movimiento inicia una expansión de peones en el flanco de dama, con el objetivo de ganar espacio y potencialmente crear debilidades en la estructura de peones de las negras atacando los peones de C6 y B6. La dama se mueve a una casilla central más activa, apoyando el avance del peón E y preparándose para disputar la columna D. Este movimiento reactiva la torre a una columna central, preparándose para desafiar el control de las negras y potencialmente lanzar un ataque contra los peones del flanco de dama. La dama negra se reposiciona en C8. Potencialmente buscando apoyo en el peón de C5 y preparándose para disputar la columna C abierta si la torre blanca se mueve allí. Las blancas reposicionan a la dama en la casilla central más activa, preparándose para disputar la columna D y potencialmente apoyar un avance en el flanco de rey o una ruptura de peón central. Las negras reposicionan la dama en una casilla más activa, preparándose para disputar la columna D y potencialmente desafiar el control de las blancas sobre el centro. Este movimiento activa la torre, con el objetivo de disputar la columna D y potencialmente crear presión sobre la estructura de peones del flanco de dama de las negras. La jugada 26. RF8 es una maniobra defensiva prudente, que reposiciona al rey lejos de la columna D abierta y del posible ataque de la torre y la dama blancas, al mismo tiempo que se prepara para posiblemente conectar las torres. Este movimiento tiene como objetivo solidificar la estructura de peones centrales de las blancas y restringir el juego del flanco de dama de las negras impidiendo que el peón avance a B5. Este movimiento reposiciona defensivamente al rey en una casilla más segura, anticipando amenazas potenciales y preparándose para las próximas complicaciones de la estructura de peones. Este movimiento prepara para desarrollar la estructura de peones del flanco de dama y controlarla. Casilla crucial C4, impidiendo los posibles avances de peones de las negras. El rey se retira a F8 para evitar posibles controles a lo largo de la columna D y conectarlas torres de manera más efectiva para futuras operaciones defensivas u ofensivas.
Este movimiento tiene como objetivo centralizar al rey, preparándolo para una participación activa en el final y potencialmente apoyando los avances de los peones en el flanco de dama. El reposicionamiento del rey negro a G8 es una maniobra defensiva que busca mayor seguridad detrás de la cadena de peones y potencialmente se prepara para el enroque en el flanco de rey si surge la oportunidad. Este movimiento reposiciona la torre en la sexta fila, amenazando con infiltrarse en el flanco de dama de las negras y explotar la debilidad en C6. Las negras han bloqueado con éxito la peligrosa columna C abierta con la dama. Pero el desequilibrio material en el flanco de dama sigue siendo preocupante para las torres dobladas de las blancas. Este movimiento reposiciona la torre en una fila más activa, desafiando el control de las negras y preparándose para posibles avances de peón en el flanco de dama. El movimiento de 6 ofrece una dama centralizada, lo que potencialmente mejora su actividad y control sobre casillas clave como D5. Al mismo tiempo que se prepara para futuros avances o intercambios de peones. Este agresivo avance de peón tiene como objetivo ganar espacio en el flanco de rey y potencialmente abrir líneas para la torre y el alfil, preparándose para un ataque. Las repetidas retiradas del rey son un síntoma de la creciente presión de las blancas sobre él. Flanco de dama y las columnas centrales, lo que indica la necesidad de centralizar y prepararse para un posible juego en el flanco de rey. Este movimiento, de F4, reposiciona a la dama para mirar el flanco de rey y potencialmente apoyar un avance de peón en el flanco de rey, al mismo tiempo que mantiene la defensa del peón de E5. El rey continúa su cuidadoso reposicionamiento, buscando la máxima seguridad y evitando posibles amenazas en las columnas centrales o en el flanco de rey. La repetición de movimientos sugiere un punto muerto estratégico en el que ninguno de los bandos puede forzar el progreso, y la repetición de la dama de las blancas probablemente tenga como objetivo buscar debilidades o impedir que las negras inicien cualquier contrajuego. El rey se reposiciona en una casilla central más activa, preparándose potencialmente para apoyar los avances de los peones o defenderse contra amenazas a lo largo de las columnas centrales recién abiertas. El rey blanco ahora se mueve a una casilla más central y activa, preparándose para unirse a la lucha y potencialmente apoyar los avances de los peones o proporcionar defensa. Este movimiento repite la posición anterior, lo que indica una falta de planes concretos para cualquiera de los bandos y una continuación de la prolongada fase de maniobras en la que ninguno de los reyes se siente completamente a salvo de posibles controles o avances. El prolongado viaje del rey hacia el flanco de dama ha sido cauteloso. Y ahora, al encontrar un puesto central más seguro, se prepara para apoyar futuros avances de peones o una posible defensa en el flanco de rey. La repetición de este movimiento del rey, aunque aparentemente pasiva, es una forma prudente de reagruparse y evitar posibles complicaciones tácticas que surjan de la creciente presencia central de las blancas y su posible acción en el flanco de rey. Este movimiento reposiciona al rey en una casilla central más segura, preparándose para conectar las torres y potencialmente apoyar un avance de peón o centralizar aún más al rey. La repetición de movimientos del rey sugiere un deseo de consolidar o posiblemente evitar amenazas invisibles, pero las negras necesitan encontrar un plan más activo en lugar de barajar pasivamente al rey de un lado a otro.
Después de una serie de movimientos del rey. Esta maniobra hacia G3 tiene como objetivo centralizar al rey, preparándolo potencialmente para un avance del peón en el flanco de rey o para defenderse mejor contra posibles jaques o avances de la dama o la torre de las negras. El rey negro se está reposicionando en una casilla potencialmente más segura, con el objetivo de consolidar los recursos defensivos y prepararse para posibles avances de peones por parte de las blancas. Con el rey del oponente todavía en el centro y las blancas habiendo establecido espacio en el flanco de dama con el avance del peón. Este movimiento tiene como objetivo abrir líneas y crear oportunidades de ataque para las piezas blancas, particularmente el rey y la torre. Las negras finalmente rompen la cadena de peones en el flanco de rey, creando una columna abierta para su torre y potencialmente debilitando aún más al rey blanco, pero también sacrificando la estructura de peones. La captura en H5 abre la columna G para la torre blanca, creando un potencial de ataque inmediato contra el rey expuesto de las negras. El rey negro está muy expuesto después de capturar el peón, y mover la dama a E7 ahora busca proteger el peón de G7 indirectamente y prepararse para disputar la columna G. Pero el avance del peón del flanco de rey de las blancas con H5 es una seria amenaza. Esta jugada es un buen intento de recuperar la iniciativa atacando el peón débil de F7. Aunque las negras tienen formas de defenderlo y solidificar su posición. Este movimiento continúa desplazando al rey entre casillas en un intento desesperado por evitarla amenaza perpetua de jaque que emana de la dama y la torre blancas. Este movimiento coloca a la torre en la séptima fila, un puesto avanzado muy activo que presiona al rey negro y potencialmente se prepara para apoyar un avance de peón en el flanco de rey o infiltrarse más en la posición de las negras. Este movimiento captura el peón en E5 y simultáneamente controla al rey blanco, forzando una respuesta e interrumpiendo la estructura de peones de las blancas mientras busca simplificar la posición o crear oportunidades tácticas. El rey da un paso adelante para defender el peón y activarse, con el objetivo de apoyar posibles avances o contrajuego en el centro y el flanco de rey. Este movimiento recupera correctamente a la dama de la peligrosa diagonal y se prepara para desafiar a la activa dama y las torres de las blancas. Este sacrificio de caballo es una decisión táctica para abrir líneas para la torre y la dama, con el objetivo de explotar al rey negro expuesto y crear amenazas a lo largo de la séptima fila, especialmente después de la captura del peón. Este jaque es un intento desesperado de perturbar la seguridad del rey de las blancas y potencialmente crear contrajuego, ya que las negras tienen mucho menos material y se enfrentan a un fuerte ataque. El rey blanco ahora está a salvo de los jaques inmediatos y en una posición central para apoyar a la torre en D7.